ayer domingo regresaban a Tenerife los compañeros de aquí, de Radio Televisión Canaria, que viajaban hasta la frontera de Venezuela con Colombia para contarles a ustedes todo lo que ocurría en el país horas después de la entrada del ejército norteamericano. Han estado trabajando con medios de todo el planeta para llevarles a ustedes la última hora en Venezuela. Tras casi una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela, el equipo de Radio Televisión Canaria vuelve a casa. Así cuentan cómo fue su experiencia. Allí en Cúcuta era una mezcla de emociones, era el paso por donde iban los venezolanos, es una ciudad fronteriza, Cúcuta, en la que muchos venezolanos entran y salen, van a comprar a Colombia, van al médico, entonces eso nos hacía testear, era una especie de termómetro en la que nosotros podíamos saber de alguna manera lo que estaba sucediendo en el interior del país. No pudimos entrar porque Venezuela, la migración venezolana, no estaba dejando entrar a los periodistas. Un intenso trabajo para ofrecer las mejores imágenes y testimonios. Según llegas ya te das cuenta que estás en el centro de la noticia. Llegas y la primera imagen que ves es a más de, no te exagero, 100 medios. Lo primero que hice cuando me bajé del taxi fue ver dónde me ubico yo aquí, dónde nos ubicamos, de la cantidad de gente y de medios que había allí. Con conexiones en directo en todas las ediciones y programas de esta casa para dar la máxima cobertura. La idea mía fue desde el principio hacer una planificación clara para tener unos horarios bien definidos para entrar en directo pues con todos los programas, tanto radio como tele. Ahora, después de más de 14 horas de vuelo, les toca descansar, abrazar a la familia y recargar pilas para seguir informando de los próximos acontecimientos. Bueno, pues ya los tenemos en casa, se encuentran en el plató del Buenos Días Samuel López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Marrero, buenos días. Bienvenidos. Gracias. Yo decía que se encuentran en casa, imagino que sus familias, lo primero de todo, también respirando tranquilos, porque claro, es una situación un poco complicada para verlo desde aquí, en el caso de los familiares, ¿no? Claro, hombre, cuando te marchas a una cosa como esta, una situación un tanto convulsa, y cuando salíamos no sabíamos qué nos íbamos a encontrar cuando íbamos a llegar a Cúcuta, a la frontera entre Venezuela y Colombia. Pues bueno, cuando vuelven, ¿no?, la familia como que respira más tranquila, y sobre todo ya cuando estabas allí, llegabas, veías pues la seguridad que había, los militares, tantos medios de comunicación, entendías que al final, a pesar de las circunstancias, a pesar de la calma tensa que vivimos en esa frontera, pues era un lugar dentro de lo que cabe seguro y que en el que pudimos trabajar con cierta facilidad también. Sí, nos lo cuentan eso, ¿no? Podemos trabajar seguros con cierta facilidad, pero nosotros le dábamos paso aquí en el Buenos Días Canarias y también nos generaba pues cierta preocupación, vamos a decirlo, Guada, bueno, van bien, están bien, pero nos preocupaban, ¿eh? A ver, nosotros entendíamos que bueno, que desde tan lejos pues se podía ver como algo, como un riesgo, pero realmente nos veíamos seguros allí. La gente además pues, no sé, nos trató tan bien y no, yo por lo menos, yo creo que mis compañeros igual, no sentimos miedo en ningún momento. ¿Cómo ha sido, Samuel, Guada, trabajar allí? Porque claro, con tanta tensión, buscando testimonios que nos han comentado incluso que hay testimonios incluso que pedían dinero para poder hablar, debido incluso a la propia situación del país. Sí. La situación en Colombia y sobre todo la gente que venía cruzando de Venezuela, hay gente que está pasando mucha miseria, entonces había gente que pedía, había gente también que no quería hablar, quiero decir, conseguimos sacar bastantes testimonios y conseguimos contar muchas historias por el trabajo que pudimos hacer allí. Hoy nos falta nuestro compañero Bernardo, que no está, pero también allí nos colaboraba una periodista local que era Marina Sardiña, y hicimos muy buen equipo junto con Julián, que era nuestro chofer, porque al final para moverte en una zona que no es insegura, pero al final estamos cerca de otros lugares que sí lo son más. Estábamos cerca del Catatumbo, que es una zona que está controlada en parte por las disidencias de la FARC y también por la guerrilla, por el ELN. Entonces teníamos que hacer muy buen equipo, entonces conseguir a veces testimonios era complicado por el hecho de que, por ejemplo, muchos venezolanos que estaban saliendo no querían hablar porque no querían posicionarse políticamente, porque muchos volvían a entrar, muchos salían y entraban a Cúcuta para comprar, para ir al médico y luego les tocaba volver, entonces incluso muchos que venían saliendo del país nos decían que en el camino que habían recorrido, incluso 16 horas desde Caracas, pues les habían revisado el móvil para saber de qué lado estaban. Sí, muchos nos hacían como señas, como que se sentían controlados. ¿Y cómo era llevar toda esa información como productora a la televisión y a la radio? Porque hemos estado en todas las ediciones y en todos los programas. Sí. Hombre, a ver, había que hacer pues eso, una planificación para intentar abarcar el máximo de programación, sobre todo en directo, tanto en radio como en tele. Y nos dejaron trabajar, que eso es súper importante.
que partió mucha de esa planificación partió de nosotros y desde aquí, desde dirección, pues vamos, fue estupendo porque nos dejaron trabajar y todo, pues vamos, yo siempre decía, déjenme a Samu tranquilo, que él se centre en sus directos y yo un poco pues llevo todos los horarios para que él simplemente tenga que entrar. Qué importante es eso cuando estás en un sitio así, poder desarrollar con la labor de producción. Con tranquilidad Sí. el trabajo, en este caso, de Samuel como redactor. ¿Hay algún momento, Samuel, de esa semana que estuvieron allí que recuerdas especialmente, pues por no sé, por a lo mejor por una cierta tensión, porque había informaciones cruzadas, no sé, ¿hay algún momento? Yo creo que quizás el momento de más atención, nosotros habíamos estado al principio en el paso fronterizo de Simón Bolívar, que es como quizás el más conocido, donde más medios habían, entonces nosotros queríamos ir a otros sitios, porque también quedarte a ir a lo fácil, era acomodarte, y nosotros queríamos buscar también otras historias y nos movimos a otro paso, que fue el de tiendita. Entonces, cuando íbamos con nuestro chofer, Julián, que él es de ahí, de Cúcuta, de una localidad cercana, de la frontera, él nos decía, podemos llegar hasta la línea, pero cuando llegas allí ves la línea, que era una raya amarilla pintada. O sea, realmente era una línea. Era una línea. Si tú pasabas el paso fronterizo, los militares colombianos te dejaban pasar, la migración colombiana te dejaba pasar, pero te decían, si pasas la línea, estás en suelo venezolano. Y Julián, que había pasado muchas veces a Venezuela, pero en este contexto no, y hacía ya años que no iba a Venezuela, que no cruzaba esa línea, y que no quería, línea amarilla, y que no quería, él lo tenía súper claro, que él no quería. Si cruzan, no vamos, si ustedes pasan, yo no voy a ir. Él no quería pasar. Él no iba a pasar. No. Él paró el coche. Y él tiene su visado, él tenía su visado, pero él tenía claro que no quería pasar. Sí, nosotros llegamos hasta la línea, paramos, grabamos en la línea, pero no la llegamos a traspasar. ¿Qué temía que le pudiera pasar? Hombre, del otro lado estaba la migración venezolana, entonces ellos te estaban vigilando. De hecho, nos decía, hay cámaras. Si cruzas la línea, ellos saben que van a... En esa línea estaban, en los postes pues, de luz, estaban las cámaras. Claro, pero que no hablamos de una frontera física, sino de una línea pintada en el La suelo. frontera estaba al otro lado. Cuando pasabas la línea, ya tú tenías que luego llegar para acuñar y sellar el pasaporte venezolano. Y ahí te podían devolver, que es lo que le pasaron a muchos periodistas. Pero si ya cruzabas esa línea sin tener... la documentación necesaria para pasar. Lo mínimo era retenerte varias horas, que era lo que les pasó a los periodistas españoles. Me imagino que se habrán hecho las gestiones para intentar entrar, igual que cientos de medios que estaban allí para intentar entrar en Venezuela, pero fue imposible, Guada. Sí, nosotros nos acercamos a la embajada de Venezuela allí en Cúcuta y cursamos todos los visados de los 3 compañeros que fuimos. Fue bastante tenso ese momento porque el cónsul se dirige a ti de una manera como muy autoritaria, tienes que rellenar todo muy bien, no te piden que haya un tachón en tu formulario, porque si no tienes que pagar por un formulario nuevo y te lo plantean como, además, mírame a los ojos, no vires la cabeza porque tú tienes que atenderme en este momento súper importante, y entonces ya ahí te sientes como... Sí, te das cuenta de los momentos de más tensión. Te das cuenta. Yo creo que ese fue de los momentos así más tensos. Claro. Y luego, Samuel, el resto de medios, que ustedes estaban allí codo con todos esos medios, ¿qué es lo que les comentaban? ¿Qué es lo que se oía? O sea, querían también, por supuesto, entrar a Venezuela. Sobre todo la primera impresión era esa, en plan... El hecho de entrar, ya justo cuando nosotros llegamos ya había muchos medios que habían intentado entrar, conocimos también a un periodista del país que lo habían retenido en la frontera al intentar entrar, entonces ya sabíamos que era imposible, estaban pidiendo el visado, nosotros cursamos ese visado pero era imposible. Y es verdad que la intención de todos los medios que estaban allí era entrar. Yo creo que había que estar ahí, yo creo que Televisión Canaria, por el vínculo que tiene con Venezuela, tenía que estar ahí porque allí conseguimos muchos testimonios de lo que estaba pasando dentro y pudimos testear lo que estaba sucediendo. Y nosotros que somos también redactores, hemos estado también en la calle, como es entrar tantas veces en directo y tener la mente centrada, y ¿sabes lo que te digo? Que es, hay que valorarlo eso, porque entras una y otra, y esto lo había dicho, esto no, el cansancio, la situación en la que estás. Sí, yo creo que al final la clave del éxito, que está feo que yo diga que haya sido éxito, ha sido mis compañeros. Compartir este viaje con Guada y con Bernardo ha sido una experiencia maravillosa. Hemos hecho mucha piña. La colaboración que hemos tenido allá también, no solo por parte de Marina, sino también de Nicolás Castellano, que colabora habitualmente con nosotros, nos ha ayudado mucho. Y hacer ese equipo y tenerlo todo tan claro, y ir siempre a una en todo lo que queríamos contar y saber que después de este directo íbamos a ir a grabar y que estábamos cerrando un testimonio y que íbamos a ir a eso, porque al otro programa, al de la tarde, al de la noche, queríamos ofrecerle cosas nuevas y contar cosas diferentes. Yo creo eso que ha sido... Pero eso es un gran trabajo, esos ganas también de trabajar, y de hacer las cosas bien. Cuando te gusta lo que haces y amas tu trabajo, en este caso
pues vamos. Y si sale les dicen todo, fluye devolver, todo. y si les dicen devolver, volvería. Hombre, Bueno, yo ya avisé a mi familia Sí, porque dejaste de a que tus si hijos nos solos el día de aceptan Reyes. el visado, Volvería. habrá que volver a Venezuela, claro. Y bueno, y aunque Bernardo, nuestro compañero cámara, no está aquí, pues por supuesto todas sus imágenes, todo lo que hemos visto, Ha sido gracias era a él. Gracias a él. precisamente a través de su trabajo, así Sin que él. también queda felicitado Sí. en esta entrevista. Así que Guada Marrero, Gracias. Samuel López, Muchas gracias, gracias. por Gracias, haber sido compañero. nuestros ojos y por contarnos lo que no hubiésemos sabido si ustedes no hubieran estado allí. Muchísimas gracias, de Excelente verdad. trabajo, Gracias. se los digo en nombre de todos los servicios informativos de la televisión y de la radio. Gracias, porque nosotros creemos que había que estar allí, como dije, y dejarnos trabajar, como también dijo Guada, y facilitarnos también ese trabajo ha sido clave para que todo saliera bien. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos en redacción. Sí. Nos vemos. Bueno, descansen unos días, descansen unos sí. días. Y nos vemos después en redacción.